Existe un avión tan avanzado que incluso hoy parece tecnología extraterrestre. Un bombardero capaz de cruzar continentes enteros sin ser detectado, invisible para la mayoría de radares, capaz de lanzar bombas nucleares y tan caro que cada unidad cuesta más que muchos países enteros. Estamos hablando del B-2 Spirit. Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante. La mayoría de personas cree conocer este avión, pero casi nadie entiende cómo realmente funciona. Porque el B-2 no es simplemente un bombardero stealth. Es una de las máquinas militares más secretas y aterradoras jamás construidas. Y hoy veremos los 5 secretos más prohibidos del B-2 Spirit que casi nadie te explicó correctamente. Algunos parecen ciencia ficción, otros directamente parecen imposibles. Número 5. El B-2 casi parece un ovni. Mucha gente cree que los reportes de enormes triángulos negros sobrevolando Estados Unidos durante los años 80 y 90 eran simples historias de ovnis. Pero dentro del mundo militar existe una teoría que lleva décadas circulando y honestamente tiene muchísimo sentido. Muchas de esas personas probablemente estaban viendo pruebas secretas del B-2 Spirit. Piénsalo por un momento. Es de noche. Estás en medio del desierto de Nevada. Miras al cielo y de repente aparece una gigantesca sombra negra moviéndose lentamente sobre tu cabeza. Sin luces visibles, sin alas convencionales, sin cola, sin hacer el ruido ensordecedor típico de otros aviones militares. Solo una enorme silueta triangular bloqueando las estrellas por unos segundos. Para cualquier persona normal, eso no parecía tecnología humana. Parecía literalmente una nave extraterrestre. Y el contexto hacía todo todavía más extraño. Durante esos años, el gobierno estadounidense mantenía programas militares ultrasecretos en bases como Area 51 y Groom Lake. Nadie sabía exactamente qué estaban probando allí. Y mientras tanto comenzaron a multiplicarse los reportes de triángulos negros en distintas partes del país. Objetos silenciosos, gigantescos, con movimientos extraños. Muchos investigadores de aviación creen que parte de esos avistamientos coincidían perfectamente con vuelos secretos del B-2 y otros proyectos stealth experimentales. Y honestamente, no es difícil entender por qué tanta gente pensó en ovnis. Incluso hoy el B-2 sigue pareciendo algo venido del futuro. Su diseño rompe completamente con la idea tradicional de un avión militar. No tiene fuselaje visible como un bombardero normal. No tiene estabilizadores verticales. No parece una máquina hecha para volar. Desde ciertos ángulos literalmente parece una sombra flotando en el cielo nocturno. Y lo más inquietante es que esa apariencia extraña no fue creada para verse futurista. Fue creada para desaparecer. Número 4. Su forma lo hace casi invisible. El verdadero secreto del B-2 no son las armas, es su geometría. Cada línea, cada curva, cada centímetro del avión fue diseñado para engañar radares enemigos. Y aquí es donde las cosas se vuelven absurdas. Cuando un radar golpea un avión normal, las ondas regresan directamente al emisor. Eso revela su posición. Pero el B-2 hace algo diferente. Desvía esas ondas en múltiples direcciones para que prácticamente no regresen al radar enemigo. Por eso muchas veces parece invisible. Y no se trata solamente de pintura negra o tecnología mágica. Es pura matemática aplicada al límite absoluto. Su estructura de ala volante elimina muchísimas superficies que normalmente reflejarían radar. Además, posee materiales ultra secretos capaces de absorber parte de la energía electromagnética. Básicamente, el B-2 convierte el radar enemigo en algo casi inútil. Y durante décadas, eso le dio a Estados Unidos una ventaja aterradora. Porque este avión podía entrar en zonas extremadamente protegidas, sin ser visto. Número 3.
el avión más delicado del mundo. Aquí viene una de las partes más sorprendentes del B-2 Spirit, porque aunque parece una máquina casi invencible, en realidad es increíblemente delicado. ¿Sí? El bombardero más avanzado del planeta también es una auténtica pesadilla de mantenimiento. Y todo por culpa de su tecnología stealth. La superficie del B-2 está cubierta con materiales especiales capaces de absorber ondas de radar. Pero esos materiales son extremadamente sensibles. El calor, la lluvia, las vibraciones, el polvo. Incluso pequeños cambios de temperatura pueden afectar parte del recubrimiento furtivo. Por eso, después de prácticamente cada misión, equipos completos de técnicos inspeccionan el avión centímetro por centímetro buscando microfisuras invisibles, porque un daño diminuto puede aumentar su firma radar y hacer que el avión sea más fácil de detectar. Y ahí es donde las cosas se vuelven absurdas. El B-2 no puede simplemente aterrizar en cualquier pista y quedarse al aire libre como otros bombarderos. Necesita hangares especiales con temperatura y humedad controladas. Prácticamente un hospital tecnológico gigante, solo para mantener intacta su invisibilidad. Y el mantenimiento consume cantidades ridículas de tiempo. En algunos periodos, el B-2 llegó a necesitar decenas de horas de trabajo por cada sola hora de vuelo. ¿Sí? Decenas. Todo para conservar una característica fundamental: no ser visto. Eso convirtió al Spirit en uno de los aviones más caros y complejos de mantener en toda la historia militar. Porque crear un bombardero invisible fue posible. Pero mantenerlo invisible es otra historia completamente diferente. Número 2. Puede destruir búnkeres imposibles. La mayoría piensa que el B-2 solo sirve para lanzar bombas normales. La realidad es muchísimo más aterradora. Este bombardero puede transportar la GE-BU-57 Massive Ordnance Penetrator, una bomba monstruosa diseñada específicamente para destruir instalaciones subterráneas. Y cuando decimos subterráneas, hablamos de objetivos enterrados bajo decenas de metros de concreto, búnkeres nucleares, instalaciones militares secretas, centros de comando protegidos. El tipo de lugares que muchos países consideran imposibles de atacar. Pero el B-2 fue creado justamente para eso: penetrar defensas aéreas, entrar sin ser detectado y destruir objetivos críticos antes de que el enemigo siquiera reaccione. Por eso, cuando Estados Unidos despliega B-2 cerca de una región en tensión, el mensaje es clarísimo: no importa dónde te escondas. Número 1. Si el B-2 despega, el mundo se preocupa. Existe una razón por la cual este avión genera tanto miedo. Porque el B-2 no fue creado para guerras pequeñas. Fue diseñado para el peor escenario imaginable: guerra nuclear. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos necesitaba un avión capaz de penetrar el espacio aéreo soviético, incluso si todo estaba siendo destruido. Y así nació el Spirit. Un bombardero capaz de transportar armas nucleares mientras permanece prácticamente invisible. Y aquí viene lo más inquietante: solo existen alrededor de 20 unidades activas. Eso significa que cada B-2 es considerado un activo estratégico nacional. Perder uno sería una tragedia militar gigantesca. Y aún así, cuando despegan, pueden cruzar el planeta entero, atacar y regresar sin aterrizar. Existen misiones reales de más de 40 horas seguidas. 2 pilotos encerrados dentro de una sombra invisible, cargada con algunas de las armas más destructivas jamás creadas. Simplemente aterrador. El accidente que casi humilló al B-2. Ahora bien, incluso una máquina casi perfecta puede fallar. Y en 2008 ocurrió algo increíble. Un B-2 llamado Spirit of Kansas se estrelló segundos después del despegue en Guam. La causa no fue un misil, no fue un error de piloto, fue humedad. Sí,
agua acumulada en sensores extremadamente sensibles. La computadora recibió datos erróneos, el avión perdió estabilidad, y una máquina valuada en miles de millones terminó convertida en fuego en segundos. Eso demuestra algo muy importante. Mientras más avanzada es una máquina, más dependiente se vuelve de sistemas extremadamente delicados. El hombre que imaginó todo esto. La historia del B-2 realmente comenzó décadas antes de su creación, con un ingeniero obsesionado llamado Jack Northrop. Él creía que los aviones tradicionales estaban mal diseñados y soñaba con construir una gigantesca ala volante. Pero en los años 40, la tecnología simplemente no existía para controlar algo así. Sus prototipos eran inestables y peligrosos. Muchos fueron destruidos y su sueño parecía muerto. Hasta que llegaron las computadoras fly-by-wire. Décadas después, Northrop vio el modelo del B-2 y entendió que finalmente habían construido el avión que imaginó toda su vida. Es una de las historias más increíbles de toda la aviación militar. El B-2 no es el futuro, ya es el pasado. Y aquí viene la parte más impactante, porque incluso el B-2 ya está siendo reemplazado. Su sucesor es el B-21 Raider, más moderno, más barato, más eficiente y posiblemente todavía más invisible. Eso demuestra algo impresionante. La tecnología militar nunca se detiene. Incluso el bombardero más avanzado del mundo eventualmente queda obsoleto. Pero aún así, el B-2 cambió para siempre la historia de la guerra aérea. Después de él, el combate ya no se trató solamente de velocidad o maniobrabilidad. Se trató de información, sigilo y capacidad de atacar sin ser visto. El B-2 Spirit no es solamente un avión. Es un símbolo del nivel tecnológico que puede alcanzar una superpotencia cuando literalmente no existen límites de dinero. Una máquina diseñada para entrar en los cielos más protegidos del planeta, sin ser detectada. Y honestamente, eso sigue siendo aterrador incluso hoy. Porque mientras la mayoría duerme, probablemente existe un B-2 cruzando silenciosamente algún lugar del planeta ahora mismo. Invisible, intocable, esperando. Pero lo más impresionante no es solamente su tecnología, es el mensaje que representa. Porque el B-2 fue construido para hacer algo que durante décadas parecía imposible: atravesar las defensas aéreas más avanzadas del mundo y atacar objetivos críticos antes de que el enemigo siquiera entienda qué está ocurriendo. Eso cambió completamente la forma moderna de entender la guerra aérea. Después del Spirit, ya no se trataba solamente de velocidad o potencia de fuego. Se trataba de información, sigilo y capacidad de destruir sin ser visto. Por eso muchos expertos todavía consideran al B-2 como una de las armas estratégicas más importantes jamás creadas. Un bombardero capaz de alterar el comportamiento de países enteros, simplemente con aparecer cerca de una región en tensión. Y quizás lo más inquietante de todo es que gran parte de su tecnología sigue siendo secreta incluso después de más de 30 años. Eso significa que probablemente existen capacidades del B-2 que el público jamás conocerá completamente. Y si una máquina creada hace décadas todavía parece adelantada a su tiempo, entonces imagina lo que podría existir hoy dentro de hangares ultrasecretos que nadie ha visto todavía. Y eso es exactamente lo que convierte al B-2 Spirit en una de las máquinas de guerra más impresionantes, misteriosas y aterradoras jamás construidas por el ser humano. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campana porque aquí veremos las tecnologías militares más secretas y aterradoras del mundo.